tienen algo que comentar de Candy Candy y nos vamos con Remy. Por ejemplo, en esta cuestión de tanto Remy como Candy Candy, y ahorita que mencionaste justo esa palabrita de novela, ¿no? Este feel telenovelesco tan desgarrador y dramático que tenía, creo que es característico incluso de esa época, ¿no? Ahorita todavía se siguen haciendo como algunas historias de ese tipo, pero en esa época en Sí, específico de los ochentas y un poquitito antes era mucho este tono de la tragedia y las historias desgarradoras e incluso como que se exacerbaban ciertas temáticas para que fueran más abrumantes de lo que realmente podrían haber llegado a ser, ¿no? ujú, Es ujú. como la insignia de la época. Y Candy Candy pues venía en esa misma lógica. Creo que ahorita también que mencionabas la de Sandy Bell y demás, esas también supongo que eran atractivas para cierto público porque también era como una cuestión de las aventuras de la chica y demás, y era como algo más suavecito. Y Candy Candy ya no, Candy Candy la vimos crecer a lo largo de toda como su historia, la vimos desde chiquititita cuando creo que estaba en el orfanato, ¿no? Y de ahí ya la vemos cómo se convierte en enfermera y pasa todos los dramas a través de las diferentes familias con las que convive y demás. Entonces realmente es un crecimiento general tanto de las personas que veían a Candy Candy junto con la misma Candy Candy. Uh-huh. Y eso también provocaba que las historias se fueran haciendo muchísimo más duras, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y ahí quisiera comentar una cosa, fíjate, con lo que decías tú de Sailor Moon. Estamos hablando ahorita buscándolo, porque me hizo sentido lo que dijiste. Y estoy viendo que la primera publicación de Sailor Moon fue en el 91. Y ahí donde quisiera comentar algo. Dijiste algo bien cierto. Pareciera que las historias dramáticas de la época, las cuestiones dramáticas eran muy de esa época, de los años 80, sí, cortavenas y acá, sí, sí, de seguro. Y detecto, y lo leí hace mucho, que justamente todo esto empezó a cambiar, por ejemplo, cuando después de la guerra del Golfo, que se empezó a mostrar a las mujeres de una manera mucho más empoderadas, más peleoneras, más entronas, y Sailor Moon inauguraría esa época, ¿eh? Estamos hablando del año 91. Entonces sí tiene todo el sentido y claro que es indisoluble la obra, autor, época, ¿no? Es como esa triada Por que debe de supuesto. haber. Entonces ahí sí, sí es cierto, ¿eh? Y, nada más, y una cosita, dice por acá, Capitán Garra Negra pregunta, ¿es alguien tiene ahí un gato? Como que se escucha un ronroneo, dice, o será mi imaginación. Es el alter ego es Es, otro yo de es Noemí. el dragón de Nomi. Y dice Tania por acá, dice, cuenta la leyenda de que Noemí tiene un dragón dormido. Y dice Capitán Garra Negra, Tania Robles, qué ternura, un dragoncito mascota. Nada más porque está dormido, si no le pediría a Noemí que te lo enseñara, pero a ratito si despierta para que se los enseñe, está hermoso. Va, y salgan Yo de dudas. quisiera ahondar, bueno, no ahondar, nada más hacer una mención de algo particular con respecto a eso de la telenovela, lo Venga, telenovelesco, en lo que estamos acostumbrados. sí, Tengo yo la teoría de que la razón, bueno, una de las razones por las que nos gusta tanto el anime acá en Latinoamérica, específicamente en México, porque es lo que más conozco, por supuesto, es justo porque nosotros crecimos con las telenovelas. Lo melodramático viene en nuestra sangre en de Latinoamérica. Nos cortavenas. gusta el melodrama, es lo que entendemos, es el lenguaje en el que hablamos. Las emociones importan, pero tienen que ser emociones que sean vividas a flor de piel, tienen que Sí, ser con realmente herida con heridas. limón. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, Sí, sí, sí. una telenovela y un anime son lo Sí, mismo en cuestión de emociones. Entonces, totalmente. para todas aquellas personas que les guste el anime, aviéntense algunas telenovelas, seguramente van a encontrar algunos puntos Y en sí, común que pueden disfrutar. Y viceversa, y las sí, señoras que ven telenovelas, les diría, claro. vengan, vean algunos animes. Y daría ahí tres pistas rapidísimas para seguir con tu idea. Nosotros los pobres de Ismael Rodríguez, Cuna de Lobos, que es así como Yodaramón, son non, non, non. ¿Y qué será mucho más para acá? Una muy famosa de los 80, Bodas de Odio. Mujer casos de la vida. Y bueno, y de ahí a toda la herencia de ese programa, ¿no? Claro que era un dramón, que en eso derivó La Rosa de Guadalupe. Ya en Claro, una sí, sí, versión sí. más postmoderna, pero bueno, es, Sí. es, es la historia que Postmoderno, es la esa es la historia de palabra. nuestra vida como mexicanos, ¿no? Sí. Pero es verdad. Entonces sí, 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 totalmente de acuerdo.
Creo que se ha Dice, hecho con La Rosa de Guadalupe como que se completa el ciclo porque seguramente, bueno, no, seguramente no. Hay un capítulo acerca del anime y del manga en La Rosa de ah, Guadalupe, entonces creo que ahí es cuando ya como que dio la vuelta, ¿no? Todo ahí este se cierra, concepto ¿no? y se Qué cierra. chido, qué chido. O sea que podríamos hacer una tesis de la relación que existe entre Ah, Ismael Rodríguez y la Rosa de Guadalupe, ¿no? por supuesto que sí. Si tuviera más Absolutamente. motivación, la haría yo. Qué chido. Todo viene de algún lugar, ¿no? Qué padre. Pero si Dice, alguien más se quiere aventar esa tesis, adelante. claro, estaría padrísimo. ¿Qué opinan? Dice Capitán Garra Negra. ¿Qué opinan de la serie de Azumanga Daioh? A ver si la De pronuncio ahí bien. yo. Daioh es un anime de puras protagonistas femeninas. Sin embargo, llegué a leer que su género era shonen más que shoujo, porque parecía completamente de romance. Dice también por acá Tania Robles, todavía no me recupero de Anthony. Ya ven como si que era el más, por alguna razón desconocida para mí, se ve que era el macizo. Entonces, yo esa no la conozco bien. Y dice Capitán, herida con limón. XD. Sí, es que, acuérdense, en México no es lo mismo sufrir que sufrir con limón. No, hay que sufrir con limón. Entonces está chido. Entonces, ¿qué Y dicen? le ponemos limón a todo. Claro. De esa que comenta la de Azumanga Daioh. Realmente sí la conozco, pero nunca la he leído ni he visto el anime tampoco. Pero es de nuevo muy común, ¿no? Estos son solamente términos que se utilizan para describir ciertos públicos o incluso ciertos géneros en algunos momentos, pero no necesariamente están exclusivamente atados a ese significado, ¿no? Siempre pueden crecer. Y de hecho, no solamente en cuestiones como de entretenimiento japonés, Claro. en todos los tipos de entretenimiento del mundo, siempre va a haber algunos que se salen de la norma, que reafirman la norma, que nacieron, de hecho el nombre viene justamente porque existió este producto de entretenimiento, entonces siempre vamos a tener muchos derivados. Pero otro ejemplo de protagonistas femeninas casi en su totalidad es el de Little Witch Academia, y ese es un seinen, ¿no? Está dirigido a hombres más grandes. Entonces, tenemos de muchos tipos, realmente, Que tiene sentido, ¿no, Mari? Todo lo que dices, porque al final del día es muy difícil, pensaría yo, narrativa o artísticamente, tratar de escribir cosas que encajen exactamente, ¿no? Y se van derivando en una especie de híbridos, como en el cine, ¿no? Puede haber drama de exactamente. acción, puede haber Ujú. X o Y, ¿no? Entonces tendría un poquito de sentido. Entonces está buenísimo. Y ahí fíjense, me gustaría escuchar de los tres qué opinan, ya que estamos entrando ya en la parte de los exponentes. ¿Y México qué? Nada. México en estos materiales específicamente nunca ha hecho una aportación, más allá del background o de la cuestión histórica, cultural, de lo que este país es y que hacíamos hace ratito alusión. Más allá de eso, ¿México aporta algo en estos formatos? ¿Shoyo? ¿Nunca? ¿Nunca ha habido intentos de México en hacer algo ahí? Yo tengo ¿Te una cosa, refieres pero a quisiera mí? primero escuchar a los demás. A ver, Dan. ¿Pero te refieres a mangas o Ajá, a animes, a claro. historias? Claro, digo, es que si hay cumbia japonesa, que es de Colombia, pues ¿por qué no podría haber manga mexicano aunque venga de Japón? O sea, mi pregunta sería esa. ¿No ha habido intentos? Aunque sean fallidos. Si Mari Pues tiene la pregunta más certera, dejaría, pero adelante, Noemí. ujú, la verdad es que no tengo algo fresco ahorita. En cuestión de narrativas, no dudo que en algún punto, hablando de telenovelas, hayamos producido, sobre todo en esa época donde sí se hacían telenovelas para jóvenes, o se siguen haciendo, pero ya no son tan, ya no las consumen tanto o de la forma en la que antes se consumían. Entonces, en cuestión de narrativa, no dudo que sí hayamos como explorado ya como esa zona. Ujú. Eh, pero a nivel como historietas o cómics, yo no tengo conocimiento de uno en específico. No dudo que a lo mejor haya trabajos indies, ¿no? Aquí en México que estén tratando de explorar esas zonas. Pero creo que es como, o por lo menos veo que es un terreno que no muchos tocan. Ok. A veces siento que se van un poquito más hacia la cuestión de aventuras, a lo mejor no tanto de acción, pero sí está como estas historias un poquito más de aventuras y demás y de Claro. desarrollo y bla, bla, bla. Esas sí creo que están explotadas o se están explotando aquí en México, pero el show yo como tal no lo he visto. Entiendo.
Algo que podría yo decir, pues antes de darle la palabra a Mari, es que hay algo que es como un tanto tabú, sobre todo ahorita decirlo, derivado de este demográfico, existe otro subgénero que también es el yaoi, que es la relación entre personajes masculinos, o sea, hay amor entre personajes masculinos. Sí, Y eso es algo que yo sí he visto como más aporte en cuanto a ah, mira, historia e ilustraciones y cómics y demás. Nada más que es un poquito difícil de definir ahorita el cómo es el yaoi en cuanto a este tema. Es lo que yo he detectado más, que hay obras que se puedan aportar. Ahí sí hay una temática más soft, sobre todo si es enfocado más hacia mujeres, se supone, y hay temáticas soft que sí desarrollan este romance entre ellos, pero también es que pueden llegar a, ¿cómo decirlo? A tener ciertos highlights negativos en las historias, cosas que poco a poco se han ido corregido, pero en México es lo que más he visto también en ah, cuanto a mira, aporte, pero no sé, Mari, no sé si tenga otro aporte claro. que haya detectado. Va de la mano con lo que dijeron tanto Noemí como tú. Ujú. Primero, creo que lo mencionamos la sesión anterior, no recuerdo, pero si no, bueno. Eh, en general, el manga y el anime generan esta sensación en el lector de quererse involucrar con la obra mucho más usualmente que otro tipo de entretenimiento. Por eso, usualmente en Latinoamérica sobre todo, es que tenemos tantos fanáticos como tan abiertamente fanáticos de anime y de manga, ¿no? El típicamente llamado otaku. Y generan esta emoción fuerte vinculante a tu producto de entretenimiento porque te está ofreciendo esas emociones y un lugar donde las explotes realmente, cosa que muchos otros productos de entretenimiento, creo que sí lo platicamos, ¿no? Con respecto al Sí, cómic americano, que sí, justo. no te da tanto espacio para que explores ese tipo. Seguramente habrá el espacio ¿no? como correspondiente dentro de de la cultura y todo, pero lo vemos mucho más potentemente con el manga y el anime en general, de todos niveles del mundo. Y dado que el shoujo habla de emociones y las emociones son generalmente las que impactan tanto al lector, son típicamente las chicas las que explotan mucho más estas obras derivadas que vienen justamente después de haber leído una obra. Y aquí es justamente donde entra mi punto. Mencionaba Noemí acerca del tema del mundo independiente, ¿no? Las publicaciones independientes. Y creo que hay una unión muy interesante entre el mundo del shoujo y México, ¿no? Y como las publicaciones en México. Como decía Dan, generalmente son más enfocadas hacia el BL, ¿no? Hacia el yaoi, ahora ya como más hacia el boy love, digamos, porque en efecto, como inició el boy love fue con el enfoque femenino, es decir, que fuera con espectadoras femeninas, porque pues ese era el área donde se podía como explotar realmente ese tipo de relación. Y usualmente ese tipo de relaciones se hacían en una cosa que llamamos doujinshi, que es una autopublicación, ¿no? Es un Mm, término japonés para referirse a una autopublicación, una publicación independiente. ya, En Japón, usualmente el doujinshi viene de la mano, ¿no? Como obra derivada de algo que ya existe. Es decir, es como si estuvieras haciendo un manga hecho por un fan acerca de una obra que ya existe, ¿no? Como si escribiéramos nosotros ahorita un fan manga de Sakura Card Captors, ¿no? O de Sailor Moon, o de la obra que ustedes quieran. ujú, Y esos doujinshis sí tienen un espacio grande dentro de toda la industria del manga en Japón. Hay eventos gigantescos que se arman justamente para que los autores independientes tengan sus zonas de trabajo, vendan estas publicaciones que usualmente tienen obviamente números limitados. Algunas veces son números realmente muy limitados porque de nuevo son publicaciones independientes, no es como que tengan, ¿no? Mucho capital en que invertir para hacer estas publicaciones, sobre todo cuando son derivadas. Pero también hay doujinshi independiente original, es decir, con los propios personajes completamente originales de estos autores. Y si nosotros hacemos una comparación con el doujinshi, que creemos que es como enteramente japonés, con México, llegamos al tema del fanzine. El fanzine aquí en México, en Latinoamérica en general sí, también, es una autopublicación, también sí, es muy independiente, es en justo. algunos nichos más que en otros, por supuesto en Ujú, la Ciudad de México, y generalmente las ciudades es donde más se da porque pues hay como un público más grande, pero se da
en muchas partes diferentes y siempre de manera bastante espontánea. La diferencia es que suele ser el fanzine acá en México o en Latinoamérica un poco más tirándole hacia lo original que hacia el ser obra derivada. Sin embargo, lo que yo también podría considerar como una fuerte influencia de parte del shoujo en particular con el fanzine o con las autopublicaciones es el tema de la estética. Creo que como lo típico, los ojos grandes, los brillitos, o que sea muy decorado, la paleta de color, el tipo de entintado, el tipo de diseños de personajes, están realmente muy, muy, muy influenciados específicamente por el shoujo, sobre todo porque usualmente quienes hacen más trabajo de este estilo independiente son chicas que probablemente crecieron viendo, consumiendo shoujo y probablemente también shonen, pero sobre todo shoujo, ¿no? Entonces creo que ahí hay un vínculo interesante que a lo mejor no se platica mucho al respecto, pero el tema del doujinshi es importante porque una gran cantidad de expositores o expositoras de shoujo en Japón vienen justamente de haber comenzado su carrera como mangaka, mangaka siendo el autor del cómic, de manga en este caso, con doujinshi, haciendo doujinshis de algo que ya existía o teniendo sus propias obras originales. Entonces creo que ahí hay como vínculos curiosos que sí existen y sobre todo en la parte estética es donde yo veo Mira. esa parte como unida.